Cuando uno tiene la oportunidad de invitar a su programa a un amigo que conoce desde hace muchos años, la satisfacción es doble. Y hoy tenemos con nosotros a un auténtico arquitecto de riesgos financieros, experto en riesgos en toda Latinoamérica, nómada digital, además experto también en salsa caleña, Ernesto. Ernesto Bazán. Si le seguís por las redes vais a ver que lo que digo es totalmente cierto. ¿Me dejas que te presente? Claro, Julio, adelante, bueno, muchas gracias. Ernesto es conferencista internacional, es asesor experto en temas de análisis y gestión de riesgos, una auténtica referencia en Latinoamérica en estos temas. Tiene amplísima experiencia en el sector financiero, ha asesorado a bancos latinoamericanos, realizado ponencias en 12 países, incluye más de 40 juntas directivas bancarias y ha ocupado puestos claves en Moody's, Sunas and Fitch Rating. Es economista, magíster en finanzas por la Universidad del Pacífico, MBA en INCAE. Bueno, y no sigo porque podría estar aquí todo el programa presentándole. Aparte de todo, es una gran persona, socio comercial de la red de mentoring de España. Yo tuve la oportunidad de conocer Centroamérica gracias a él y hoy tenemos la suerte de tenerlos con nosotros en el programa. No sé si me he dejado algo fuera de tu currículum importante. Sí, dijiste todo lo bueno. Nómada la digital. Parte mala no se cuenta aquí, ¿no? Nómada digital, porque además sé que vives permanentemente en viaje. Eres un emprendedor que has tenido oportunidad de hacer crecer varios negocios, entiendo que no tienes socios, ahora nos vas a explicar por qué, aunque yo coincido bastante con tu punto de vista. ¿Es más fácil o es más difícil hacer crecer un negocio sin la compañía de otros? Bueno, yo te diría que eso depende de cada caso. En todo caso, te diría que es más retador. Es mucho más retador porque cuando tienes un socio, tienes un mentor interno. Ajá. Tienes alguien que te está haciendo contrapesos, tienes alguien que te está cuestionando o a veces tienes alguien que te está limitando, ¿no? Entonces, cuando estás solo, tienes mucha más responsabilidad. Porque no te puedes equivocar, ¿no? Y sabes que tus decisiones pueden tener consecuencias. Entonces, lo que haces es consultar, buscar mentores, por ejemplo, buscar mentores, gente que tiene mucha más experiencia, gente que te puede aconsejar de una manera independiente, ¿no? Y ellos son como tus, digamos, socios externos eventuales, con los cuales buscas acompañamiento, que siempre es importante. Te diría que para los que están pensando si es mejor o no tener un socio, te diría que, y varias veces me lo he preguntado, ¿no? O sea, ¿bajo qué condiciones yo debería tener un socio accionista? Definitivamente alguien que le agregue al negocio, que le agregue un valor que yo no le puedo agregar, ¿no? Puede ser de conocimiento, puede ser de redes de contactos, ¿no? Y dudaría tal vez en lo del capital, ¿no? No necesariamente lo del capital, puede ser, pero me he dado cuenta que si tu negocio necesita capital, probablemente lo que necesitas no es un accionista, probablemente lo que necesitas es un inversionista, alguien que ponga capital y se lleve un rendimiento, ¿no? O un préstamo bancario, porque dicen que es el dinero más barato. Sí, pero para los emprendimientos, digamos, no hay mucho acceso a, digamos, los préstamos bancarios convencionales, ¿no? Porque son negocios que están surgiendo recién. Entonces, ahí funcionan los inversionistas ángeles, ¿no? Entonces, ellos vienen, ponen parte del riesgo, se llevan también una buena parte de los rendimientos. Ese es el esquema que mejor funciona. Y siempre he pensado que si tú no puedes convencer a un inversionista ángel para que ponga dinero en el negocio, probablemente tu negocio todavía tiene que madurar un poco más y no está listo para dar el salto, ¿no? Qué buena reflexión. Entonces, y nada más terminaría que si vas a escoger a un accionista, hay dos condiciones que tienen que darse. La primera es que compartan visión. O sea, que quieran lo mismo los dos. ¿Cómo queremos que sea este negocio dentro de 10 años? Y que haya una coincidencia en la visión del negocio. Y la segunda es que compartan valores, ¿no? En la medida en que comparten valores, se van a llevar muy bien y van a tener armonía, cosa que es fundamental para
no solo para digamos, las relaciones entre accionistas, sino en general, ¿no? Claro. En general. Vale para todo ese Tiene consejo. que haber una visión y unos valores compartidos, ¿no? Exacto. Oye, Ernesto, tú eres de origen peruano, aunque yo te defino como ciudadano del mundo, porque de verdad si hay alguien que permanentemente está viajando eres tú. Pero curiosamente sé que ninguno de los emprendimientos que has llevado a cabo han nacido ahí, sino han nacido en Panamá, donde has residido muchos años, en Costa Rica, en República Dominicana, en Reino Unido. Sí, es verdad. ¿Cómo se puede iniciar y hacer crecer un emprendimiento fuera de tu propio país de origen? Sí, bueno, yo te diría que en mi experiencia y lo que yo he vivido es la creencia de que no existen territorios, ¿no? Que el mundo es uno solo y que tus clientes están en todo el mundo. Entonces, porque muchas veces tenemos esa tendencia a creer que mis clientes son de esta región o son de este país, pero tus clientes son de todo el mundo. Así es como yo lo vi. Y eso me permitió tener una visión más amplia y perderle el miedo a ir a otros países en búsqueda del crecimiento de los negocios, ¿no? Entonces, te diría que tener esa visión amplia, ¿no? Como si el mundo fuese un solo gran país, algo así. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que los crecimientos son graduales, porque yo comencé en Panamá, pero después de Panamá vino Costa Rica, y después vino República Dominicana y todo se dio gradualmente, nunca fue todo de un solo golpe. Entonces, y en esa gradualidad creo que una persona tiene que ir dejando credenciales, ¿no? Como las reseñas de Google, ¿no? Algo así, uno tiene que ir dejando credenciales, buenos comentarios, aceptaciones por parte de los clientes, y en la medida en que uno va dejando, digamos, esas reseñas, durante la carrera profesional y durante el desarrollo del negocio, las va llevando a otro país. Porque si tú vas a otro país y no te conocen, va a ser muy difícil que puedas tener una incursión comercial. Entonces, el enfoque que yo le recomiendo a los emprendedores es: preocúpense primero de tener unas buenas referencias, unas buenas reseñas, unas buenas credenciales, y con eso vayan creciendo gradualmente. Van a un segundo mercado. Preocúpense y pónganle prioridad a las buenas referencias, para eso tienen que hacer bien las cosas, ¿no? Y luego se van a un tercer mercado y así van creciendo. Y así vas rompiendo las barreras territoriales, las barreras de idiomas y cualquier otro tipo de barreras, ¿no? Qué buenos consejos, te estilamos esa experiencia que has vivido a lo largo de todos estos años. Te he escuchado mucho hablar del punto de inflexión que ha significado para ti la época de la pandemia, sí, en términos positivos. Sí, ¿Qué lecciones crees que hemos aprendido en el mundo de los negocios? Yo creo que 4 años después. Yo creo que la pandemia llegó para dejarnos lecciones también, ¿no? A veces de una manera un poco dolorosa, pero nos dejó lecciones. Lo primero, que nos dejó un mensaje: somos vulnerables. El mundo se puede paralizar por la ocurrencia de un evento inesperado. Somos vulnerables. Entonces ese mensaje nos permite pensar más en estas amenazas, estos riesgos, que justamente es el tema de mi especialidad, y prepararnos mejor. Si vuelve a ocurrir algo parecido, creo que vamos a estar mejor preparados que el año 2020, en que nos agarró de sorpresa. Nos dejó una enseñanza: somos vulnerables. Eso nos hace estar un poco temerosos, pero es el miedo bueno, el miedo que nos ayuda a prepararnos, el miedo que nos conduce a reducir las amenazas, ese tipo de miedo, no el miedo que nos paraliza, que es el miedo malo. Lo segundo es que la pandemia nos dejó una digamos, nos enseñó a nosotros mismos que somos capaces de recuperarnos rápidamente, que tenemos un buen grado de resiliencia y una buena capacidad de adaptarnos a nuevos entornos, ¿no? Porque pudimos, gracias a la tecnología y gracias a, digamos, que tuvimos mucha creatividad para que el mundo, en la medida de lo posible, siguiera funcionando. Creo que nos demostramos a nosotros mismos que podemos salir de este tipo de problemas que obviamente son bastante críticos, ¿no? Ese es el segundo punto. Y lo tercero es que yo diría que la pandemia aceleró mucho cosas que iban a terminar pasando tarde o temprano,
la digitalización, la virtualización, ¿no? El uso acelerado de las tecnologías, o sea, la aceleró. La pandemia lo que hizo es acelerar. Aceleró también, por ejemplo, en lo que es la ciencia, ¿no? El tiempo que se demoraban los laboratorios y los científicos en lograr una vacuna, o sea, aceleró ese periodo. Muchas otras cosas científicas, pero principalmente en nuestros hábitos, creo que cambiaron radicalmente y nos demostraron que esos cambios pueden llegar y que eso nosotros somos capaces de hacerlo, ¿no? Bueno, vulnerabilidad, resiliencia, aceleró todo el proceso de digitalización. Yo te conocí, ya no recuerdo, no quiero echar cuentas, pero ya te conocí hace bastantes años. La persona que eres ahora es muy distinta a la de aquel momento. Reconozco que en aquel momento sí vivías de alguna forma un poco estresado, sí, rápido, moviéndote de un lado para otro. ¿Cómo lograste cambiar? ¿Cómo lograste combatir aquella situación? Seguro que el bailar tiene algo que ver en todo esto. La pandemia me ayudó un poco. Mira, en esa época en la que nos conocimos, digamos, mi trabajo implicaba muchos viajes. De acuerdo. ¿No? Y era subir, bajar del avión, a veces bajar del avión, salir del aeropuerto, hacer un cambio de maletas en el mismo aeropuerto y llevarme a mi siguiente destino la segunda maleta, ¿no? Entonces, era una época muy estresante y seguramente en esa época, si nos conocimos, me veías como algo más preocupado, más estresado. Cuando llega la pandemia nos mandó a descansar a todos, ¿no? Y nos dio un poco de preocupación, pero mi trabajo, que era ser expositor, simplemente se reconvirtió, cambió de formato, ya dejó de ser presencial y se convirtió en virtual, pero seguí trabajando. Entonces, pero me sobraba tiempo porque ya no tenía que viajar, ¿no? Digamos, me reconfiguró el formato el formato de trabajo, me lo reconfiguró. Ahora podía trabajar desde mi casa, ¿no? Entonces ya no necesito ir a otro sitio a dar una charla, lo puedo hacer desde la plataforma digital. Y eso hizo que me sobre tiempo, ¿no? A mucha gente nos sobraba tiempo, entonces empecé a buscar los gustos personales y los hobbies, ¿no? Entonces yo te diría que a mí me ayudó mucho apoyarme en los hobbies. Primero descubrir cuáles son las cosas que me gustan. Tus pasiones, de verdad, ¿no? Sí, seguro que eran cosas, digamos, que desde niño hacías, pero habías dejado probablemente al margen, siempre, ¿no? Tuve esos gustos, pero nunca los exploré porque tú sabes que en el mundo laboral y en el día a día tú estás trabajando, terminas de trabajar, empiezas un nuevo proyecto, empiezas una cosa, otra cosa, siempre quieres crecer y entonces no piensas en tus hobbies. Entonces yo empecé a pensar en mis hobbies y tuve la suerte de conocer a una profesora colombiana que me iba a dar clase a domicilio de baile, ¿no? Entonces ahí conocí la salsa caleña y me encantó. O sea, lo convertí, porque el baile tiene varias cosas. El baile, primero, es divertido, ¿no? El baile es retador, porque los pasitos de baile no siempre te salen en el primer intento, entonces tienes que probar una segunda vez, una tercera vez, es retador. Y los retos y luego te mantiene nos en forma gustan también. A las personas. Bueno, un poco. Es un ejercicio. Y además te libera neuroquímicos, ¿no? Que te dan energía, te deja más contento, te cambia el semblante. Cuando tú empiezas el día contento, tu trabajo te sale mejor. Entonces, al final, como tú bien lo dijiste, tu nivel de estrés se reduce, ¿no? Eres una persona que sonríe más, tienes menos preocupaciones. Entonces yo encontré en el baile, pero tengo amigos que han encontrado otro tipo de pasiones. Algunos los han encontrado en montar bicicleta, otros los han encontrado en salir a correr, otros los han encontrado en hacer pesas, o sea, otros los han encontrado en el yoga. Entonces cada uno encuentra lo que lo pone feliz, su combustible interno, ¿no? El alimento al alma. Cada uno puede encontrar eso y eso yo creo que no hay que descuidarlo porque no todo en la vida es trabajo, ¿no? Sin duda, me gusta ese concepto de encontrar ese combustible interno que estoy convencido que todos tenemos. Además, has escrito un libro. ¿Qué se titula? Que salió en la pandemia, Gestión Integral de Riesgos. Gestión Integral de Riesgos. Danos un consejo para esas personas que están pensando en
escribir un libro, pero todavía no han empezado, ¿cuál sería tu recomendación? Sí, bueno, yo te diría, primero escribir lo que a uno le sale bien, ¿no? O sea, si eres un buen relator, escribe una novela. Si eres un buen cocinero, escribe tus recetas de cocina, ¿no? O sea, las cosas que tú sabes y que tú dominas y conoces, ¿no? Ese es el tema que hay que escoger cuando se trata de escribir un libro. Y la otra recomendación es que te conozcas un poco para que encuentres cuál es la mejor forma de producción que tú tienes, ¿no? En mi caso, a mí me gusta conversar, ¿no? Entonces tú y yo podemos estar conversando, ¿no? Y me sale, y no me canso de conversar, ¿no? Entonces mi producción es muy oral. Puedo estar 8 horas dando clases seguidas y no me canso. Pero tú ponme a escribir en una en un ordenador, me cuesta, ¿no? Y me pasaba que lo pensaba, borraba, no me gustaba, lo volví a escribir, y habían pasado 4 horas y había hecho media página. Entonces me conocí y dije, no, yo no funciono así, yo funciono oralmente. Entonces, ¿qué cosa empecé a hacer? Empecé a relatar y empecé a hablarle a la computadora, como si tuviera al frente unos alumnos. Y empecé a hablarle y les hablaba y escribía, ¿no? Y después retrocedía, ¿no? No llegué a grabar, pero esa podría ser una buena idea. O sea, me pudo haber funcionado, no lo hice, pero para alguien que es más oral que de escritura, le puede funcionar. Esa es una recomendación también para poder llegar a eso de escribir un libro, que es un anhelo que creo que cualquier persona quisiera tener, ¿no? Gestión integral de riesgos, supongo que se puede encontrar en Amazon. En Amazon está en venta, sí. Muy bien, bueno, pues tenemos con nosotros a Ernesto Bazán, un conversador nato, nómada, ya lo dije antes, lo repetiré, es un apasionado de la vida. Ernesto, ¿tú crees que has tenido suerte? ¿Crees que existe la suerte en la vida? Sí, yo creo que he tenido suerte, yo creo que la suerte existe. Mira, yo creo que la suerte son circunstancias, ¿no? Inesperadas, externas, y todos tenemos suerte. Ese no es el punto. Nosotros hemos tenido suerte, buena o mala, tenemos suerte en el día y en el futuro, mañana, la próxima semana, el próximo año, vamos a tener suerte. Buena suerte y también mala suerte. Buena suerte si te encuentras con un buen amigo, te encuentras con un buen amigo en la calle, eso es una buena suerte, ¿no? Mala suerte, te tropiezas y te caes, es una mala suerte. O sea, vamos a tener buena suerte y mala suerte. Pero el punto no es ese. El punto es, ¿cuál es nuestra actitud frente a la suerte? ¿Cómo reaccionamos nosotros frente a la suerte? ¿No? Entonces, imagínate que una persona se saca la lotería y se gana 1 millón de euros, por decir un número cualquiera, ¿no? 1 millón de euros. Se sacó el billete de la lotería. Tuvo suerte, tuvo buena suerte. Pero si esa persona reacciona frente a esa suerte gastándose ese dinero en licores, bebidas, casinos, vicios y todo lo más, y en 5 días se termina ese dinero, entonces me pregunto cómo reaccionó esa persona frente a la buena suerte. O sea, no le sirvió de nada. Buena suerte, entonces, mala suerte. Claro, el punto ahí entonces es cómo reaccionamos nosotros frente a la suerte. Y creo que la buena suerte, que todos la vamos a tener, nos debería tomar preparados. Me parece que la preparación es bien importante para poder aprovechar la buena suerte. Si nos agarran mal preparados y no entendemos, porque no nos hemos capacitado, no hemos tomado conciencia de que ese dinero que nos sacamos en una lotería tenemos que cuidarlo, tenemos que invertirlo, tenemos que hacerlo crecer. Si no estamos preparados para ese tipo de decisiones, no nos va a servir de nada la buena suerte, ¿no? Entonces es actitud frente a la buena o mala suerte, y la preparación es fundamental para que esa buena suerte te dé más buena suerte. Bueno, pues con esas ideas nos vamos quedando. Ernesto Bazán, inspirador, le definí como arquitecto de riesgos financieros, pero también filósofo de la vida. Nómada, insisto de nuevo, ¿dónde te vas a ir dentro de poco? ¿Se puede saber? ¿O dónde tienes pensado? A Málaga, dentro de España. Sí. Dentro de España, a Málaga,
y fuera de España, a Francia, probablemente Toulouse o Lyon. Bueno, pues demuestra que se puede trabajar a la vez que se viaja. ¿Alguna frase que suelas decir para terminar? Una frase mía. Una frase que nos deje pensando. Si no tienes objetivos, no tienes riesgos. ¡Wow! No podía ser de otra manera que la palabra riesgo apareciera en esta frase final. Pues muchísimas gracias, Ernesto. Es un lujo para mí tenerte hoy en el programa. Encantado de estar aquí. Y seguimos en contacto. Gracias. Y muchísimas gracias a todos vosotros. Cerramos el programa de hoy. Hemos tenido 4 invitados que nos han inspirado, nos han compartido sus vivencias, sus experiencias y nos han ayudado a entender un poco mejor, ¿no? Cuáles estos retos que tenemos por delante desde el punto de vista del Big Data, desde el punto de vista de riesgos, como nos ha hablado en este momento Ernesto, desde el punto de vista del liderazgo de equipos o de la transformación digital. Recordar este programa Tinku Mentoring que realizamos desde la red de mentoring de España, a Banda Consultores, con mi compañero que no ha podido venir hoy, que es Pedro Corraliza. Seguirnos en redes, ahí nos podéis encontrar. Muchísimas gracias por vuestra atención.